Entonces vamos a trabajar en la primera parte lo que es iniciar, ¿verdad? Sobre la historia en terapia ocupacional y luego damos el espacio para que las compañeras nos presenten su artículo. ¿Está bien? Bueno, entonces ahora, espérenme, es que esta compu me la acaban de prestar. Es aquí. Ajá, igual que la otra, acá. Y ahí creo que ahí ven la, ¿verdad? Ahí ven la presentación, si me confirman, me hacen el favor. Sí, profe. Sí, profe, se ve. Súper, ok, ya. Entonces, bueno, vamos a empezar hablando un poco sobre la historia en terapia ocupacional. Y en ese caso, ¿verdad? Pues es muy importante un poquitito hacer una referencia con respecto a la importancia del concepto de ocupación a nivel histórico y cómo las ocupaciones, ¿verdad? Han ido marcando pues ese desarrollo, ¿no? En los diferentes grupos y que para nosotros pues es parte del por qué nosotros estudiamos el concepto de ocupación. Entonces, a nivel prehistórico, pues es muy importante entender el tipo de, digamos, de avance cuando está relacionado, ¿verdad?, la subsistencia y el desarrollo a las actividades de pesca, caza y recolección de frutos, ¿no? Y cómo muchas de estas actividades, ¿verdad?, a nivel de alimentación, pues para la subsistencia, ¿verdad?, de las personas, pero relacionada también o considerando un aspecto, ¿verdad?, que día por día es todavía más vital, y son pues todas las cambios, ¿verdad?, climáticos o en su momento las estaciones, ¿no?, que marcaban o que permitían y que permitieron que se consolidaran los grupos, ¿verdad?, humanos y se hicieran como más tipo comunidad, ¿no?, que dejaran de ser como tan nómadas, ¿verdad?, como para establecerse. Ahora aquí el aspecto de el desarrollo y la aparición de la escritura pues fue clave o es clave porque nos permite conocer sobre, ¿verdad?, la historia en esos momentos o lo que ellos plasmaban como un método, una forma, un medio para dar a conocer lo que sucedía, lo que pasaba y demás, pero también porque plasma, ¿verdad?, las ideas, los anhelos, es una forma de comunicación, ¿verdad? Y entonces a través de esos elementos que son tangibles, pues las ocupaciones y los grupos pues se fortalecen, ¿verdad? Y se desarrollan y se acrecienta. Hay también acá una cosa muy importante y es que priman por el tipo de actividad y ocupación, pues las destrezas, ¿verdad? Si eran más destrezas físicas, si eran destrezas como de mayor precisión, de mayor coordinación, ¿verdad? De mayor destreza, de mayor agilidad, como tal, para, pues, propio, o perdón, asociado y propio de cada una de esas actividades que permitían, pues, la subsistencia. Sucede y bueno, se encuentra como referencia de que muchos dentro de las tribus, los grupos, ¿verdad? Como una manera, digamos, de autorregulación, cuestionable, ¿verdad? Pero pues era, digamos, como en ese momento era lo vital para ellos. Todos en la tribu tienen una función, ¿verdad? Y tienen una razón y aportan. Aquellos que no son aptos por diferentes condiciones, pues eran abandonados por esas tribus, ¿verdad? Máxime si se observaba o se palpaba como tal, ¿verdad?, algún tipo de discapacidad en las personas. Entonces, en cuanto a las personas con discapacidad, pues eran, ¿verdad?, abandonadas por la tribu porque, pues, en su concepto no iban, ¿verdad?, como a aportar dentro de, pues, también, ¿no?, como agresividad en el medio del contexto. No es un justificante, pero pues nos permite entender, ¿verdad?, su interpretación a ese momento. Luego hay como un avance mayor y es cuando aparece, ¿verdad?, la posibilidad de que los seres humanos modifiquen, ¿verdad?, implementos sencillos en herramientas y que esas herramientas además permitan, ¿verdad?, tecnificar muchas de las tareas que inicialmente dentro de esas ocupaciones ellos tenían, como de actividades de pesca, actividades de caza, recolección de frutos, ¿verdad? Pero entonces además al tener herramientas puede ser una pesca, ¿verdad?, una caza de otro nivel, se pueden aprovechar mejor partes o componentes de esos mismos animales en casa, ¿verdad?, que ellos cazaban, también el almacenaje. Entonces va como evolucionando en la medida en que se desarrollan esas diferentes herramientas, pues van desarrollándose en otras habilidades, ¿verdad? Y esas herramientas, pues al convertirse en verdad y al poder tener ya incluso formas de cómo pulir la piedra, pues, ¿verdad?, se da una mayor como desarrollo en estas ocupaciones. Hay incluso ya más posibilidad de defensa frente a los animales y frente a otras tribus, ¿no? Entonces surge como ese concepto de
división, ¿verdad? De jerarquías, de la defensa, ¿verdad? De establecerse por grupos, por áreas, ¿verdad? Empieza como a darse como más ese concepto del contexto, que pues para nosotros en terapia ocupacional pues es importante de ver. Luego también digamos, en ese mismo desarrollo, ¿verdad? De las personas, en estos grupos inicialmente, pues en la edad antigua, van a estar relacionados ya no solamente con actividades de subsistencia, ¿verdad? Con establecer grupos, sino con intercambios, ¿verdad? Comerciales dentro de esos grupos. Entonces, por supuesto, todos los medios de expresión, de comunicación, ¿verdad? De escritura o formas, maneras, ¿verdad? De cómo ellos interpretaban pues sus creencias, sus formas de comunicación, qué era lo valioso, cuál era, digamos, la forma de hacer trueques o de realizar toda esta parte del comercio, pues va a marcar mucho más las clases y los grupos, ¿verdad? Sociales. Y entonces se establece lo que nosotros conocemos como esa estratificación. Y eso pues hace, ¿no? Que esos factores sociales pues sean como determinantes en cada uno de los grupos. Cada pues tribu, ¿verdad? O grupo pues tenía su, digamos, dioses, ¿no? Como tal, ese factor, ¿verdad? De trascendencia pues es importante, aunque inicialmente también se daba, ¿verdad? Con la creencia entendible de esa espiritualidad relacionada con el sol, la luna, los, digamos, eventos atmosféricos, con otras, ¿verdad? Deidades, dioses que consideraban los antepasados y que podría, ¿verdad? Y se va, como ustedes bien lo saben, va como evolucionando. Y en el contexto que nosotros vemos, la ocupación, pues es muy importante para nosotros saber, ¿verdad? Ese concepto de trascendencia en las personas. La ocupación en esta antigua es vista como un legado, ¿verdad? Cultural. Y es un legado en el cual, pues, los diferentes grupos, si se es de familia, por ejemplo, de comerciantes, pues todos, ¿verdad? Tendrán como esa posibilidad, ¿no? De acrecentar, digamos, el conocimiento, las destrezas y sus posesiones, riquezas. Pero, pues, por otra manera o parte, aquellas personas que nacían, por ejemplo, como esclavos, ¿verdad? O sirvientes de, o eran vendidos para, en y cómo, pues siempre mantenían, ¿verdad? Ese tipo de ocupación. Entonces, un poco como que esa posibilidad, ¿verdad? De promocionarse, de cambiar, de evolucionar dentro de esas mismas como posibilidades ocupacionales, pues estaba muy restringida, ¿verdad? Muy relacionado con el factor social y con el factor cultural. También en este aspecto la parte ocupacional pues es transmitida, ¿verdad? Y enseñada por aquellos que conocen sobre o tienen más posibilidad, enseñan, ¿verdad? Los mayores a los menores y así van pues como manteniendo, ¿verdad? Esa tradición oral o también traspasando, ¿verdad? Como ese poderío o ese linaje o esas destrezas, ¿no? Con respecto a una ocupación. También nosotros podemos ir encontrando que en grupos, ¿verdad? Y en algunas como áreas, ¿no? En específico está muy como referenciado qué opinaban, qué pensaban y cómo actuaban o cómo actúan con respecto a los grupos, dijéramos que son un poco más vulnerables. Por ejemplo, a nivel de Egipto, pues las ocupaciones, ¿verdad? Estaban basadas prioritariamente en lo que es la fuerza, ¿no? Corporal, la capacidad física de las personas, eso era lo que, digamos, se valoraba principalmente. Por lo tanto, los adultos mayores o quienes no gozaban, ¿verdad?, de ese prototipo y de esa, digamos, juventud, pues eran discriminados, ¿verdad? No tenían como ese igual valor dentro de esa categoría a nivel, digamos, de ocupación. En China, pues se observa cómo se valoran, ¿verdad?, las personas adultas y su experiencia, pues puede ser como, digamos que más tenida en cuenta frente a otros grupos, ¿no? En ese momento y actualmente. También uno, ¿verdad?, encuentra a nivel de la antigüedad que, por ejemplo, en Roma, ¿no?, primaba siempre pues como ese interés por lo físico, ¿verdad?, y por quién podía tener mayor como prestancia, poder, manejo de la palabra, ¿verdad? Y quién domina o quién gobierna, ¿verdad?, a otros como tal. Y pues también se encuentra que en Grecia, ¿no?, un aspecto que valoraban mucho pues era precisamente el ocio y el descanso, como las ocupaciones que primordialmente permitían como ese desarrollo mental, cognitivo, filosófico y demás, ¿no? Y pues claramente estaba determinado que en este grupo
¿verdad? Pues los esclavos pues no tenían periodos, ¿no?, de descanso y existía ese concepto, ¿verdad?, de esclavitud como tal. En el caso, ¿verdad?, del desarrollo que se puede observar en cuanto a terapia ocupacional, inicialmente nuestro trabajo, nuestro desarrollo como profesión, pues siempre va como a considerar ese concepto de ocupación, ¿verdad? ¿Dónde se desarrolla? ¿Quién lo desarrolla? Y un grupo que era muy vulnerable y todavía tal vez puede considerarse, ¿verdad?, como en pro de siempre estar, ¿verdad?, luchando sobre sus derechos, son las personas que presentan algún tipo de afectación en su salud mental. Y entonces, ¿verdad?, en los primeros momentos, digamos, de la historia, estas personas que presentaban alguna enfermedad de tipo mental, pues eran llevados a tal vez centros, ¿verdad?, en donde eran entregados, ¿verdad?, o abandonados por familiares, y entonces al ser entregados a esas instituciones, además por un factor cultural, ¿verdad?, y qué van a decir, y qué van a pensar, y entonces, ¿no?, como tal vez toda esa parte del prejuicio, el qué van a decir, cómo se va a afrontar esto, ¿verdad?, y de que siempre ha sido pues un tabú el asunto, ¿verdad?, de salud mental, pues eran, ¿no?, entregados a instituciones o eran, ¿verdad?, como dados a estas instituciones. Y entonces, pues, al tener como esa potestad las personas de estas instituciones sobre las que presentaban algún tipo de afectación a nivel de su salud mental, pues no había mucha técnica, ¿verdad?, manejo, abordaje inicialmente, ¿verdad?, a las personas que tenían algún tipo de afectación. Entonces, lo que se encuentra, ¿verdad?, y ustedes lo leyeron en muchos de los apartes de la historia, es que eran personas que se llevaban tal vez o estaban en cuevas, en cavernas, escondidas en las partes, ¿verdad?, más oscuras y más silenciosas aparentemente de casas, de centros, de edificios y demás, o fue a las afueras de las ciudades, ¿no? Y entonces al estar todos juntos con todos juntos, no haber una diferenciación de cuáles eran como los diferentes abordajes o también niveles dentro de esa afectación en la salud mental, pues muchos podían, ¿verdad?, complicarse en observando quién tenía mayor compromiso, quién tenía menor compromiso. También, pues al no tener familiares, ¿verdad?, y quien, pues, dijéramos que hiciera valer sus derechos, pues fueron usuarios, personas con las cuales, ¿verdad?, pues de una manera, digamos que inadecuada, totalmente irreprochable, ¿verdad?, pues se practicó pues mucha experimentación y mucha, probemos qué pasa si, ¿verdad?, tratamientos eh, completamente, digamos, experimentales, ¿verdad? Y que ahora a la luz de pues tantas situaciones que suceden, ¿no?, y con otra óptica que tenemos actualmente, pues sabemos que no se puede, ¿verdad?, desconocer los derechos de las personas, que hay también deberes, pero pues que hay derechos y que por aquellas poblaciones que no tienen, ¿no?, aparente como voz, voto y que nadie opina y ayuda por ellos, pues deben ser, ¿verdad?, los profesionales o las personas encargadas del cuidado y de los centros en donde estén quienes tienen que velar por, ¿verdad?, esa garantía sobre ellos. Pero en aquella época esto no se daba. Entonces, claro, el manejo, el abordaje con esta población pues era, digamos que muy deficiente, no solamente, digamos, en nuestros contextos, en nuestro país, sino pues a nivel mundial. Y de una u otra forma, ¿verdad?, se tenía como una relación de que quienes en las familias tenían personas con algún tipo de discapacidad, pues iban a ser como tachadas, aisladas, discriminadas, ¿verdad? Que socialmente no podían entonces emparentar y tener vínculo, en esa familia algo pasa, o es que eso corresponde, ¿verdad? Un poco como con la concepción de la discapacidad, entonces estaba podría estar asociada a ideas mágicos, religiosas, es un castigo, es una condición porque en la familia sucedió, entonces ahora a nosotros nos sucede. Bueno, y también pues por un aspecto, ¿verdad?, que ya después se ve más como en cuanto a el vínculo de interacción entre familias, pues si todos eran tal vez como de la misma comunidad, potencialmente, ¿verdad?, al estar emparentándose, casándose, teniendo hijos, pues algunos podrían estar como más propensos, ¿verdad?, a tener algún tipo de alteración a nivel genética, ¿no?, como tal. Entonces, pues como teniendo esas condiciones o esas características, pues la atención que se daba a nivel mundial con respecto a las personas con salud mental, con alteraciones en su salud mental, no era la más óptima. Entonces,
surge, ¿verdad? A partir del trabajo que hacen los psiquiatras junto a los terapeutas ocupacionales, el tratamiento moral. Y el tratamiento moral fue un movimiento que los terapeutas en conjunto con los psiquiatras de aquella época empiezan a realizar para reivindicar los derechos de las personas que estaban dentro de estos centros. Derechos de atención, de salud, ¿verdad? A recibir la atención en específico, como tal, a estar en programas, a recibir aspectos de óptima alimentación, ¿verdad? De tener periodos en donde, claro, debían estar en sus habitaciones por una indicación, pero también tienen que tener un equilibrio con otro tipo de actividades, ¿verdad? Como tal, y empiezan a observar cómo muchos de los medicamentos y tratamientos que se planteaban cuando se incluía el concepto ocupación, el tener su tiempo de una manera productiva, invertido, hacía o se observa, ¿verdad? En ese momento que el efecto farmacológico tuviese una mejor, digamos que también efecto en las personas, pero que además pudiesen algunos requerir menos medicamento o tiene mejor desempeño, ¿verdad? Que si fuese solamente abordado por la parte farmacológica. Entonces, toda esa interacción social y, ¿verdad? Toda esa reivindicación del concepto social, ¿verdad? De las personas y de todas las esferas, pues hace, ¿no? Que en la medida en que son tratados como seres humanos, pues muchas de esas conductas que antes se señalaban, pues pudieran ser también controladas, moduladas, ¿verdad? Como tal. Y entonces, pues ese, digamos, concepto del tratamiento moral, pues se empieza a reivindicar a todos estos grupos, en especial, ¿verdad? Los grupos, pues, que eran como más considerados como más vulnerables. Y uno de ellos, pues, era la parte de las personas con salud, con alteraciones en su salud mental. La terapia ocupacional, entonces, surge en ese primer, digamos, grupo poblacional a nivel mundial. Y surgen, y bueno, ahí esa es la primera área de desarrollo nuestro a nivel profesional. Paralelo, digamos, como a todo ese desarrollo que se da, se logra o sí, se consolida el abordaje a nivel de salud, a nivel de hábitos, a nivel de rutinas, a nivel de que las personas, ¿verdad? En centros, en albergues, en instituciones de salud mental, pues tuviesen horarios, tuviesen ocupaciones, ¿verdad? Y pudiera pensarse en una atención, pues digamos, con una mirada más integral. Moral, el nombre de tratamiento moral era porque, ¿verdad? Se consideraba a la persona como un sujeto, pues, de derechos y también de deberes. Pero antes, ¿verdad? No había quien opinara, quien, ¿verdad? Regulara, pues, muchos de los como abordajes, ¿verdad? Que se daban y todo, pues, caía más en esa percepción y realidad de maltrato, de abuso, de experimentación, ¿verdad? De conductas negligentes y cuanta más, ¿verdad? Situación se pudo dar en ese momento. Entonces, bueno, a partir de este abordaje, ¿verdad? Y de esa consolidación, cuando se dan situaciones como la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Surge una necesidad muy importante de contar con aquellos profesionales que fuesen a atender y asistir a estos jóvenes o estos adultos, hombres, ¿verdad? En primera instancia y ya luego para la Segunda Guerra Mundial, algunas, ¿verdad? También mujeres, que venían, ¿verdad? Con un nivel óptimo de independencia, que se enrolaban en el ejército y que al ir en un primer momento, a una primera y luego a una Segunda Guerra Mundial, pues iban a ser personas, o fueron personas, perdón, que quedaron con una discapacidad, algunos de tipo física, pero también sumado a una condición, ¿verdad?, de discapacidad mental. En ese caso, ¿verdad?, y de alteraciones importantes. Entonces, empiezan a ver, ¿no?, la necesidad de que estas personas, pues, sean atendidas. Para este primer momento de la Primera Guerra Mundial, pues, se ve, ¿verdad?, que hay una, pues, seria necesidad de personal y los primeros profesionales, ¿verdad?, que trabajan en esta área, pues, vienen siendo los médicos, ¿verdad?, las enfermeras y los auxiliares en enfermería. ¿Verdad? Por el grupo de personas y además la atención que se necesitaba y una situación que, pues, como en cualquier otro momento de guerra, ¿verdad? O de confrontación, pues desborda a cualquier sistema, a cualquier país y a cualquier persona, ¿verdad? Como tal, máxime en estos primeros momentos, ¿verdad? Que pasaba esto tan complicado. Ahora, en el caso, ¿verdad? De la atención a estas personas, ¿verdad? En el área, digamos, de personas militares, pues
empiezan a buscar quiénes de los profesionales, ¿verdad?, que estaban trabajando o que podían atender a personas que venían después de la guerra, tuviesen ya de previo un perfil que permitiera como, ¿verdad?, esa asociación, esa correlación, ese apoyo. Entonces, en este caso, ¿verdad?, identifican que quienes trabajan trastornos depresivos, por ejemplo, todas estas condiciones de bipolaridad y que además atienden personas que tienen síndromes de estrés postraumático, entre otro tipo, ¿verdad?, de condiciones que alteran la salud mental dentro de programas organizados, ¿verdad?, de la mano de psiquiatras abordando la parte médica, pues eran en ese primer momento los, ¿verdad?, digamos, profesionales en terapia ocupacional. El nombre que se asigna inicialmente, ¿verdad?, a los profesionales en nuestra área fueron auxiliares de reconstrucción de enfermos. Entonces nosotros éramos los reconstructores de enfermos. Esa era la palabra, digamos, el término con el cual se referían a nosotros. El concepto de auxiliares de reconstrucción de enfermos no fue muy bien inicialmente tomado, ¿verdad?, por las enfermeras. ¿Por qué? Porque enfermería consideraba en ese primer momento que los terapeutas, ¿verdad?, o bueno, en este caso los auxiliares de reconstrucción de enfermos iban a quitarles su trabajo y pues nada más alejado de la realidad. ¿Por qué? Porque los auxiliares de reconstrucción de enfermos no iban a dar medicamentos a los pacientes, no iban a hacer una curación o a estar tal vez dentro de una sala quirúrgica como tal, o no recibían, ¿verdad?, como es tal el procedimiento, así lo tienen que hacer, como tal de alimentación y demás de otros procedimientos indicados, ¿verdad?, por la parte médica. Nosotros en su momento lo que íbamos a hacer y lo que hacemos actualmente es tomar esa persona y identificar, evaluar por qué no se viste, qué es lo que le hace falta para vestirse, qué es lo que le falta para bañarse, para alimentarse, para mudarse, para hacer sus traslados y demás, y trabajamos sobre eso. Pero al inicio, las enfermeras consideraban que nosotros íbamos como a quitar ese puesto laboral, ¿verdad? Como que chocaba en su entender nuestro perfil con el de ellas. Y entonces cuando, ¿verdad?, se logra como disipar ese enfrentamiento, ese roce, pues queda todo muchísimo más claro y empiezan las enfermeras a identificar que los terapeutas o los auxiliares de reconstrucción de enfermos somos más bien un punto de apoyo para ellos. ¿Por qué un punto de apoyo como tal? Porque no es real, ¿verdad?, que en la Primera y Segunda Guerra Mundial hubiesen o hubiera en general una enfermera que esté día, tarde y noche con el usuario, incluso saliendo de su, digamos, centro de salud para ir ya a su casa y allí estar haciendo el resto de tareas. Entonces llega un momento en el que efectivamente el usuario requiere inicialmente todo el abordaje, los cuidados, la prescripción, ¿verdad?, medicamentos y demás, que pues, o todos los cuidados, ¿verdad?, médicos y de enfermería que los brinda un médico y una enfermera, o una doctora y una enfermera o enfermero. Pero en el momento en que ese usuario, ¿verdad?, está con mucho más potencial y capacidad, él debe salir como de esa línea, ¿verdad?, para por él mismo tratar de salir adelante, lograr desarrollar y consolidar destrezas, porque puede ya potencialmente estar entrando otra persona, ¿verdad?, con una lesión que requiere igual de ese primer abordaje. Entonces, cuando las enfermeras en su momento identifican que somos nosotros quienes vamos ahora como a continuar en ese proceso y a apoyar la labor de recuperación en salud, ¿verdad?, física de los usuarios, de estos veteranos de guerra, pues inmediatamente, ¿verdad?, identifican pues lo valioso de nuestro rol. Ahora, también el abordaje en formación para nosotros en ese primer momento pues fue muy interesante porque entonces esos primeros auxiliares de reconstrucción de enfermos, ¿verdad?, fueron capacitados en clases de psicología, discapacidad, fatiga, cura, trabajo, anatomía, higiene personal, kinesiología, administración y ética. Entonces se amplía ese perfil ya no solamente a un área de salud mental, que era lo que hacíamos anteriormente, sino que además ahora empezamos a trabajar la parte de salud física. Entonces esa fue la segunda área de desarrollo en terapia ocupacional. Lastimosamente, ¿verdad?, dada a partir pues de una situación tan catastrófica y tan compleja como es una guerra. Una y luego vino la segunda, ¿verdad? A partir pues de esas situaciones sociales, ¿no?, en general, pues
se mueve como, ¿no? la exigencia, y eso hace entonces que pues las personas tengan que adaptarse, ¿verdad? Y que pues todos los servicios se tengan que organizar en beneficio, ¿verdad? Como tal, de las personas con algún tipo de discapacidad. Chicos, ¿hasta ahí alguna duda o pregunta? Cuéntenme si vamos bien, me van entendiendo. Profe, Sí, profe, vamos bien. Sí, señora. gracias. Primero eran salud mental y luego ¿en qué? Disfunción física. Perfecto, gracias. Sí, señora. Ok, entonces la primera área nuestra, la primera como punto de especialización de desarrollo fue salud mental, ¿verdad? Y luego, a partir de estas situaciones que estamos hablando, pues se viene a dar el desarrollo, además de salud mental, asociado o otra área que fue la disfunción física. Entonces eso fue, digamos que para crecimiento de nuestra profesión ante esta situación tan difícil, ¿verdad? Se reconoce entonces en ese primer momento a los terapeutas ya no solamente como personal civil, sino que tienen además la posibilidad de entrar al campo, digamos, de formación y a ser considerados como personal militar, ¿verdad? Entonces, pues al ser, digamos, tener también esa categoría, pues se permite que en las diferentes armas, ¿verdad? En los países que cuentan con armada, con ejército, con policía, con fuerza marina y demás, pues puedan tener, ¿no? Diferentes en cada una de esas áreas profesionales en terapia para atender a sus, ¿verdad? Militares, ¿verdad? Como tal. En el caso de los primeros, ¿verdad? Profesionales, pues las primeras escuelas formaron a estos terapeutas, ¿verdad? Y esto pues le subió, considero yo que más ¿no? el desarrollo, el nivel a la profesión y hace entonces también que se especialice mucho más la labor, ¿no? En terapia ocupacional. Y entonces, claro, a partir de esa primera y de esa segunda guerra mundial, ¿verdad? Se amplía la labor nuestra entonces a dos áreas, como ya mencionamos, salud mental y disfunción física. Y claro, el trabajo que se hacía, ¿no? Además de ser una, digamos, terapia de tipo individual, pues mucha se hacía también a nivel grupal. Entonces la segunda área muy importante fue la disfunción física y aquí pues verdad se pueden ver como personas que están siendo atendidos, ¿no? Que están en la parte de terapia, que se están trabajando destrezas manuales, que pueden estar algunos trabajando de una manera individual, pero al estar en interrelación con las personas, ¿verdad? A la par, pueden también tener esa parte de socialización, esa parte grupal. Es interesante también porque los primeros, digamos que como uniformes, tal vez, o como el rol de vestimenta característica de los terapeutas también tenía que ver con eso, con uniformes, ¿verdad? Dentro del ambiente médico, clínico, blancos, ¿no? Pero pues teníamos otras características, ¿no? De desempeño y de rol. Entonces, ese fue otro factor, tal vez, que por el cual las enfermeras inicialmente consideraron que las terapeutas pues podían potencialmente quitar pues como ese puesto de trabajo a ellas cuando pues no, eso no fue lo que pasó, ¿verdad? Pero pues fue válido también el que hubiese como como esa percepción y se llegara a esa reflexión, pues también para reafirmar nuestro mismo, ¿verdad? Perfil profesional. Entonces, dentro de la base filosófica o de autores así importantes en terapia ocupacional, pues uno es Adolfo Meyer, ¿verdad? Y él, como psiquiatra, fue uno de los más, digamos, fervientes defensores y creyentes del trabajo en equipo con los terapeutas ocupacionales. Y él, pues como señora. Con permiso, una pregunta. Es que vieras que estoy perdida con la presentación. El archivo que yo descargué está diferente al que usted está presentando, pero es el mismo. Sí, debe ser el mismo, solo que esta es la última versión, digamos, lo que podemos hacer es que la vuelva a subir, pero lo Ah, que ok. está en una está en otra y digamos al orden viene siendo, puede ser que haya incluido otras fotografías y así. Ah, sí, es que estaba perdida. Yo estaba que busque por dónde iba, porque no encontraba. Ok, está bien, Gracias, más bien profe. gracias. Igual yo, digamos, cuando terminamos clases y así, yo vuelvo y reviso si es la misma o no para subirla y dejarla actualizada.
Pero Está sí bien, que gracias. la hayas leído y que estés, ¿verdad?, ahí en esa información. Ok, Gracias. sí señora, a ti. Entonces, Adolfo Meyer, ¿verdad? Fue pues uno de estos, digamos que pioneros en terapia ocupacional. Él se centra en trabajar la parte de el abordaje dentro del tratamiento moral y luego, ¿verdad?, de hacer todo el énfasis de cómo los terapeutas pueden o podemos trabajar a las personas que presentaban síndromes de estrés postraumático, ¿no? Y todas las, digamos, como consecuencias que a nivel mental puede generar en ese primer momento, ¿verdad? Una lesión en los veteranos de guerra y pues todo el ajuste que deberían hacer en sus actividades de vida, ¿verdad? Y desarrollar esas estrategias y destrezas, ¿por qué? Porque la realidad es que muchos de esos jóvenes ya venían, estaban ya en sus países o en otros países recibiendo como esa primera parte de atención y luego necesitaban regresar a ser productivos, ¿verdad? Como tal. Por lo tanto, ¿verdad? Pues necesitaban de tener todas esas estrategias ya ahora. No era para tiempo, ¿verdad? A lo largo, sino para ya. Entonces, en cuanto al aporte, ¿verdad?, específico del doctor Adolfo Meyer, uno fue el tener claridad de que cuando hay equilibrio y organización en las rutinas diarias, las personas tenemos esos reguladores externos que nos van luego a facilitar realizar las tareas. Es decir, si hay que levantarse, despertarse a las 6, 7 de la mañana, ¿verdad?, bañarse y organizarse, pues esto nos da ya una rutina y una posibilidad de ok, vaya a terapia, ¿verdad? Vaya a trabajar en grupo, por ejemplo, vaya a almorzar, desayuna, o vaya a trabajar, vaya a estudiar, en fin, hacer sus tareas y demás. Pero si tal vez la persona, ¿verdad?, no se está levantando, no tiene una organización, sino duerme hasta el mediodía, tal vez, a las 10 de la mañana, si quiere se baña, si quiere no se baña, ¿verdad? No me lavo los dientes, no me afeito, no hago toda esta rutina de preparación de actividades de vida diaria básicas, pues imagínense ustedes, ¿verdad?, todo el desajuste que pudiese tener. Y esa pérdida de hábitos, pues va a influir, digamos que directamente en la productividad de la persona y a nivel emocional. Él también habló mucho de los programas de vida saludable, ¿verdad? Y de cómo la organización de esos programas y actividades de una manera consistente y de una manera en que se eduque a los usuarios, a los pacientes, pues garantiza que aprenden, ¿verdad? Y entienden por qué hay que hacer esa mejora en cuanto a esos hábitos y rutinas. También el doctor Meyer hablaba mucho de la importancia de utilizar de manera productiva el tiempo. Y entonces él habla del uso apropiado del tiempo en alguna actividad útil y gratificante. Entonces él coloca que parece ser una cuestión fundamental en el tratamiento de los pacientes psiquiátricos, ¿verdad? Y es lo que más se observaba, que precisamente cuando tenían todo el abordaje psiquiátrico, psicológico, más terapia ocupacional, digamos en la parte solamente del tratamiento moral, pues lograban tener un mejor, preciso hábito, rutina y organización de toda esa, digamos, de todo ese diario vivir de las personas y por lo tanto pues se podía tener, ¿no?, mayor productividad porque la persona tenía una razón de por qué levantarse, qué hacer y toda una regulación. Y que no solamente, ¿verdad?, el proceso es estar hospitalizado, encerrado o estar hospitalizado, ir a terapia y regrese a, ¿verdad?, estar en su cama y demás, sino que se requieren también de pensar para los usuarios en actividades de tipo productivo, que van a salir a hacer luego. ¿Por qué? Porque también estudiaron ampliamente cómo los usuarios que pasaban, ¿verdad?, mucho tiempo institucionalizados, pues lastimosamente, ¿verdad?, desarrollaban digamos que comportamientos y desempeños que no eran lo más adecuado, lo más saludable, ¿verdad?, para sus desarrollos personales y posteriormente, ¿verdad?, tenían menos habilidades y destrezas para volver, ¿verdad?, a sus grupos o a sus trabajos anteriores, ¿verdad? Y entonces esto hacía, pues por supuesto, que estas personas pudieran ser un poco menos productivos como tal. Ok, ¿hasta ahí tienen alguna duda o pregunta? No, profe. Profe, en esa época, por decirlo así, el doctor Meyer entonces fue como el padre inicial de la terapia ocupacional, por decirlo Sí, así. señora, para los años 1800, 1900, digamos, finales de los 1800, sí, él fue, digamos, de los, como, digamos, iniciales precursores, ¿no? En el área de psiquiatría, porque estaba clarísimo, ellos estaban clarísimos del beneficio, ¿verdad?, de todos estos programas para las personas que estaban, además, que en aquella época todos estaban institucionalizados.
Es decir, que ninguno de ellos salía a su casa, ninguno de la casa lo llevaban al hospital o a esos centros o instituciones a recibir la terapia, el manejo de psicología. No, ellos siempre estaban allá en ese centro, eran muchas veces desde muy pequeños, ahí vivían, desarrollaban, ¿verdad? Y esa era su comunidad, su familia, ¿no? Y se hacían mayores, incluso fallecían y seguían ahí viviendo en esa institución, porque no se conocían ni de familia, ¿verdad? De ellos. Entonces, claro, se centran como mucho en esa parte y en ver cómo el estar dentro de esas instituciones, pues no es lo más beneficioso para ninguna persona, porque la vida real está allá afuera, ¿verdad? Afuerita de... Hay una parte que se desarrolla donde cada uno de nosotros tiene su domicilio, duerme, vive como tal. Llámese si es un adulto mayor, si es un niño que está, un joven, ¿verdad? Que está en una familia, en un hogar de paso, no sé, en una institución, ¿verdad? Que ha indicado el PANI que esté allí, en fin, o un adulto mayor, pero la realidad es la mayoría de destrezas pues van a estar en la escuela, en el trabajo, afuera de ese ambiente, digamos, casa, y afuera de ese ambiente, terapia. Entonces, es ahí en donde nosotros queremos ver que es efectivo, que esa persona sube escaleras, que esa persona puede interactuar, que esa persona se siente y come con el resto de compañeros del trabajo, ¿verdad? Que es productivo en su escuela, que puede en la comunidad, en la iglesia, en su congregación comportarse mientras, o tener la tolerancia mientras, ¿verdad? Cierta parte, ya luego tal vez deben retirarlo para que descanse un ratito y vuelve e ingresa, pero que no se pierdan de esa, digamos, posibilidad de participar y de estar en esas actividades, que era generalmente lo que sucedía. ¿Por qué? Porque si no hay quien vea por nosotros, ¿verdad? Quien opine, quien nos ayude, pues, y si quieren nos dan comida y si no también, y si, ¿verdad? Perdieron la paciencia, tal vez no tienen, no sé, la preparación, el cariño, la parte, digamos, ética, en fin, para tratarnos de una mejor manera y entonces tal vez pueden haber, ¿no? Otro tipo de manifestaciones para, entienda, haga lo que le estoy diciendo y demás. Entonces, no debería pasar, pero pues esa era la realidad, ¿no? En ese momento. Y pues a veces uno también lo observa, ¿no? En nuestro tiempo, con cada cosa de negligencia, con niños, adultos y adultos mayores que, santo, no debe pasar, no debe ser. Sí. ¿Verdad? ¿Y era solo a nivel, digamos, de los excombatientes o también en el caso de las personas que ya nacieron con una discapacidad? Ajá, al inicio, las personas, digamos, la atención era para los veteranos de guerra, ¿verdad? Para, bueno, personas con algunas condiciones en donde se afectaba su salud mental, personas con, que venían, ¿verdad? Veteranos de guerra, y ya luego se empieza a diversificar. Entonces ya empieza a haber atención a niños, ¿verdad? Y a personas con otro tipo de discapacidades, porque fíjate que en muchos países y así bueno, contextos, no hay a veces reportes de personas con discapacidad física. Entonces queda la duda, ¿dónde estaban? ¿Dónde los tenían? ¿Qué pasaba? O estaban en estos mismos centros de salud mental, ¿verdad? Junto a otras personas allí, ¿no? O a dónde los llevaban. O tal vez sucedía como en la antigüedad, ¿verdad? ¿Recuerdas que dijimos que las tribus abandonaban a las personas que ellos observaban o creían no eran productivos para? Y de hecho, ¿verdad? Uno puede escuchar muchas historias de familias, no hay que ir muy lejos en nuestros mismos contextos en donde, Dios guarde supieran, ¿verdad? Que esa persona había tenido un hijo fuera del matrimonio, por ejemplo, o que esa persona tenía un hijo que había tenido una discapacidad, porque en esta familia nadie iba a querer casarse ya con el resto de chicas, ¿verdad? Que estaban como en esa posibilidad de casarse, emparentar. ¿Por qué? Porque en esa familia alguien puede nacer con una discapacidad y Dios guarde, no. O no, es que eso es una creencia religiosa y es un castigo por algo que hicieron o no hicieron, ¿verdad? O cualquier otra connotación. Entonces, también tenía como un carácter, ¿verdad? En general, la discapacidad, tanto física como mental, ¿verdad? De ser algo completamente abominable, que las personas, las familias lo escondan en su momento, también en el nuestro, ¿verdad? Si uno se pone a pensarlo, todavía uno lo observa, están encerrados, escondidos, alejados, cuando eso es lo que menos hay que hacer. Hay que recibir la atención de los diferentes profesionales para garantizarnos tener una mejor integración. Pero no era lo que estaba sucediendo inicialmente. ¿Ok? ¿Me expliqué? Sí, gracias. Sí, sí señora, a ti. Entonces, ¿les parece tomarse los 10 minutitos? Bueno, ¿cómo me les fue? ¿Merendaron rico? Espero que sí. Bueno, vamos a ver. Entonces, ay,
Caramba, aquí tengo que hacerle porque... Ok, vamos a hacer una parte más aquí y ya vamos con las compañeras que nos van a presentar el artículo. ¿Está bien? Entonces, bueno, las lecturas que ustedes también han ido haciendo, ¿verdad? De terapia ocupacional, pues encontramos un momento que es como, pues como importante, ¿verdad? Para la historia nuestra, y es cuando para el año de 1917, ¿verdad? El 17 de marzo, digamos que pioneros y fundadores de la profesión se reúnen y entre todos, ¿verdad? Llegan a la conclusión de que pues se debe consolidar, ¿verdad? La profesión nuestra, ya no como auxiliares en reconstrucción de enfermos, sino como terapia ocupacional, ¿verdad? Entonces, bueno, gracias a ese grupo, ¿verdad? De personas, pues todo, siempre el común denominador de cada uno de ellos es el concepto de la ocupación, ¿verdad? El valor y la necesidad, el valor y el significado que cada persona le da y cómo, ¿verdad? En los diferentes perfiles profesionales que ellos tienen, pues observan que justamente hace falta esa profesión que se centre en el estudio y en el abordaje de la ocupación y de las características de cada una de las personas. Los profesionales, ¿verdad? Y las personas que son considerados como pioneros, ¿verdad? Pues son William Rush Dunton, Eleanor, George Barton, Susan y Thomas Wiesel. Ellos tienen perfiles, ahora vamos a irlos mencionando, muy diferentes, ¿verdad? Cada uno de ellos. Y entonces, esa creo que es una de las ventajas, ¿no? En terapia ocupacional, que cada uno de los fundadores, ¿no? Aportaron como ese aspecto que consideraban estaba faltando para ese momento, ¿verdad? Pero es un concepto y es un aporte que al verse en nuestro tiempo, pues sigue siendo actual, que sigue siendo además, ¿verdad? Necesario para hacer aporte y para hacer apoyo en los equipos, ¿verdad? De profesionales que trabajan por las personas y sus familias. Primera profesional, ¿verdad? Que contribuyó a la terapia ocupacional en esa reunión y en ese proceso, ¿verdad? Fue el doctor William Rush Dunton. Él pues fue un psiquiatra, a él se le considera como el padre de la terapia ocupacional. Él digamos que su tiempo de trabajo fue con pacientes que presentaban alguna enfermedad de tipo mental. El enfoque de él era utilizar la ocupación y la recreación, ¿verdad? En el abordaje de las personas, y escribe el primer libro en terapia ocupacional que se llamó Terapia Reconstructiva. ¿Por qué? Pues porque éramos, ¿verdad? El nombre de nuestra profesión era auxiliares en reconstrucción de enfermos y pues el libro era Terapia Reconstructiva. En este libro él se centra en trabajar, en recopilar, ¿verdad? Lo que los terapeutas ocupacionales trabajaban y aportaban a las personas con diferentes tipos de enfermedades mentales y cómo, ¿verdad? Las personas pues debían ser abordadas, ¿verdad? Y tenidas, ¿no? En los diferentes, digamos, contextos. También él en este libro de terapia reconstructiva, pues para este momento toma lo que en diferentes escuelas, ¿verdad? O universidades se estaba dando, ¿no? En terapia ocupacional, y entonces, claro, el libro fue todavía mucho más actual y un referente para los terapeutas que en esta época, ¿verdad? Y posteriormente pues empezaron a formar en terapia ocupacional. Y él tenía claro, digamos, dos conceptos, y era que todo ser humano debe tener una ocupación de tipo física y mental para tener, ¿verdad?, ocupado de manera productiva, pues los tiempos y las actividades que se hacen, y los pensamientos, obviamente. Y que la ocupación era capaz o es capaz de sanar mentes y de sanar almas, porque le da sentido de vida, le da significado, le da una causación personal, le da un objetivo, un desarrollo, ¿verdad? Un norte, le da estrategias a las personas, ¿no? Además que a través de la ocupación, pues las personas tienen también un nivel de vida, pueden aportar para ellos, para sus familias, entonces se da como todo un desarrollo alrededor del concepto de ocupación, y por eso, ¿verdad? Pues se puede considerar como la ocupación como digamos, como estrategia para sanar, ¿no? Para construir a través de la mente, ¿no? Y de toda la parte como espiritual y trascendente de las personas.
El segundo autor que fue también pues como muy importante en el área de nosotros fue George Barton. Él fue un arquitecto. En un momento, ¿verdad? Él pues como arquitecto, ¿verdad? Vivía en una casa de estas como muy típicas, ¿verdad? Americanas, en madera, con, digamos, espacios, ¿verdad? Amplios, con 2 pisos, escaleras, ¿verdad? De un lugar al otro, el baño afuera de la casa, ¿verdad? Con acceso a un jardín y atrás como a un área, digamos, como un tipo lago. Aunque, pues claro, como él era arquitecto, pues su casa tenía todavía mucho mejor diseño, vista, ¿verdad? Todas esas como conceptos, ¿no? Sucede que a él le diagnostican tuberculosis, ¿verdad? Y un tipo de parálisis a nivel muscular. Y esa inicialmente, ¿verdad? Como un tipo de Guillain-Barré. Es una enfermedad que es de tipo autoinmune, ¿verdad? Y que afecta como los propios nervios, el mismo sistema inmunológico de la persona afecta, ¿verdad? Como esta parte. Y luego entonces el cuerpo va a ir como recuperando, ¿verdad? Retomando las destrezas, siempre y cuando sea atendido, abordado, ¿verdad? Pues como en ese primer momento. Entonces, sucede que en el caso de él, ¿verdad? Pues por el, digamos, nivel educativo y económico, algunos de los abordajes fueron dados en el hospital, pero luego puede él trasladarse para su casa y allí recibir la atención. Y ahí tuvo enfermera y tuvo 2 auxiliares de reconstrucción de enfermos, ¿verdad? Que le indican en su momento que deben empezar a trabajar con él para tratar, ¿verdad? Como de recuperarle más rápidamente, además de, ¿verdad? Todo el abordaje y todo el compromiso que tenía a nivel muscular y respiratorio. Entonces, en esta situación, ¿verdad? Pues precisamente las auxiliares de reconstrucción de enfermos lo que hacen es que valoran que entre ellos, ¿verdad? Ellas como tal y con, ¿verdad? Visto bueno igual de la familia del señor, tienen que modificar muchas partes de la casa. Tenían la ventaja de que pues lo que necesitaran, pues evidentemente lo iban a poder hacer en la casa, pero había también que tener el visto bueno por logística, por ahorro de tiempo, de energía, para pues que el usuario, ¿verdad? Diera también su visto bueno. Finalmente, pues él acepta y lo que hacen es que modifican, por ejemplo, que los cuartos, la habitación por lo menos principal de él, que estaba en el segundo piso, fuera en el primer piso, sala, comedor, ¿verdad? Se traslada a otra parte, tienen que adecuarle y adaptarle, ¿verdad? Como el tipo de baño, área para hacerle los baños, tener también que contar con rampas porque tenían que desplazarlo, movilizarlo en silla de ruedas. Entonces, toda esa logística de adaptación espacial, ¿verdad? De accesibilidad, de barreras arquitectónicas y demás, pues permitió, ¿no? Que en el caso de él, pues lastimosamente, por supuesto, por la condición, vivenciara cómo tenemos dentro de nuestros mismos hogares y también en la misma comunidad, pues muchas barreras, ¿no? A nivel de accesibilidad. Por lo tanto, pues él, ¿verdad? Observa y vivencia de primera mano cómo precisamente los auxiliares en reconstrucción de enfermos toman a la persona desde el momento en el que presenta una condición en donde se altera su salud y luego pues van ayudando y contribuyendo con todas estas modificaciones y con todo el entrenamiento y la intervención a reconstruir su narrativa de vida y su ocupación. ¿Por qué? Porque requerían o tenían, ¿verdad?, todos claro el objetivo de que él debía volver a ser arquitecto, continuar con su labor. Como él también observa la necesidad de que los espacios, ¿verdad?, el acceso al jardín, el ancho de puertas y demás, tuviese ciertos, digamos, parámetros, pues posteriormente él esos, digamos, aprendizajes que tuvo de vida, pues los aplica, ¿verdad?, a como facilitar y favorecer que las ciudades o la normativa tuviera como ese concepto de accesibilidad, no solamente para una persona que nacía con una discapacidad, sino en general para todos. ¿Okay? Él se cuestiona un poco de cómo se llamaban estos profesionales que le ayudaron a él en ese primer momento, porque pues auxiliares de reconstrucción de enfermos, en qué tarjeta, ¿verdad?, de presentación o en qué, como membrete, en dónde iba a caber semejante nombre, ¿verdad?, tan larguísimo. Y él, tal vez como con esa habilidad, ¿verdad?, visoespacial y constructiva, ¿no?, en cuanto a habilidades y destrezas de pensamiento, pues plantea que nuestro nombre no debía ser auxiliares de reconstrucción de enfermos, sino debería ser, ¿verdad?, terapeutas ocupacionales, porque nuestro objeto de estudio, pues, es la ocupación, ¿verdad?, y
a través de la terapia y de las intervenciones, pues proveemos, ¿verdad?, de todo eso que ya se estaba a través, digamos, de su experiencia de vida vivenciando. Entonces él plantea el nombre, ¿verdad? Y efectivamente pues es aprobado, digamos, por los demás profesionales, ¿verdad? Que hacen parte de este grupo fundador. Él plantea también que en la medida en que las personas retomen, ¿verdad?, el concepto de su ocupación y sus actividades, pueden descubrir, ¿verdad?, y retomar todo ese desempeño de vida previo con adaptaciones, pero pueden tal vez retomarlo, y que además todas las actividades, ¿verdad?, en las que se involucre el enfermo, como pues se llamaban en este momento a las personas, ¿verdad?, que tenían algún tipo de alteración en su salud, pues podían, ¿verdad?, garantizar mayor efecto en el desarrollo, ¿verdad?, de las personas. Entonces, muy interesante porque pues el señor George Barton le da el nombre, ¿verdad?, a nuestra profesión, y además él logra como, ¿verdad?, condensar muchos de esos principios, porque pues él lo vivencia, ¿verdad?, a través de su experiencia, precisamente, y además de no ser del área de salud, ¿verdad?, diferente tal vez a los psiquiatras y a otros profesionales que tienen tal vez alguna relación con el área de salud, les quedaba como un poquito como más entendible muchos conceptos, pero en el caso de él, pues él logra realmente, ¿verdad?, permearse, entender y aportar demasiado a nuestra profesión. ¿Ok? Ok, vamos a ver. Vamos a dejar hasta ahí, ¿está bien? Próxima semana yo termino ahí los autores. Ok, vamos ahora a pedirles el favor a las compañeras que van a presentar su revista, si quieren ir, ¿verdad?, compartiendo el material y demás. Valeria, gracias, ya te marqué aquí. Hola, ¿me escuchan? Sí, señora, ya te oigo bien. Ajá. Ok, vamos a ver. Voy a Profe, compartir. Señora. una pregunta. ¿Nosotras tenemos que subir esta presentación a lo de Teams? Sí, para que Ok. todas la tengan y así pueden luego revisar de ahí, ¿verdad? Y hacer los aportes ya para el AMPO que cada uno necesite, ¿verdad? Pero solo una persona lo sube. No, señora, cada uno. Ah, ok, está bien. Sí, gracias por tu aporte. Aunque sea un trabajo grupal, cada quien, ¿verdad?, va subiendo lo que le corresponde para que cada una de ustedes vaya viendo en el tiempo, ok, ya tengo esta nota, ya tengo esta otra, ya, ¿ven? Y así cada quien va llevando su control también de su rendimiento o de sus dudas, preguntas y de la retroalimentación. Porque de pronto, ¿verdad?, me mandan a mí el trabajo y yo no lo subí, lo perdí, no sé, como compañera y tú te quedas con la duda, ¿cuánto fue que sacamos? Pero es que en la suma no me da, en fin. Y es mejor siempre tener cada uno como su reporte, ¿verdad? También. Entonces mejor cada quien pone Profe, sus cositas. ¿eso se sube a Teams o a Moodle? En Teams. De Ok. la clase mía no tengo mayor, nada, en Moodle. Ok, ok, perfecto, gracias. Gracias a ti. ¿Comenzamos ya, profe? Sí, sí, señora. ¿Y encendemos la cámara o no? Pues si quieren, para vernos, para verlas. Ahora, si se les complica mucho por el internet, yo entiendo, ¿verdad? Porque a veces ¿cómo se llama? Uy, el pelo mío. Como recarga la red, no sé cómo se llama esa palabra. Se pone pesado, no sé, la transmisión de datos. A veces, ¿no? Entonces, tranquilos, el que no puede ponerla, dele de todas formas. Bueno, primero que todo, buenas noches. Nosotras somos Génesis Mesías, Michelle Guerrero, Sofía Omaña y yo, Jimena Carranza. El artículo que vamos a presentar habla sobre desafíos y acciones de la terapia ocupacional en la salud mental, específicamente en los tiempos de pandemia y las transformaciones que se han tenido que hacer. Michi, puedes cambiar, por favor. Bueno, entender la salud mental durante la pandemia se puede ver como un conjunto de relaciones humanas y actitudes que garantizan los derechos fundamentales de las personas, como por ejemplo tener un trabajo digno, que haya justicia, tener cuidado de la vida, tener acceso a servicios básicos como si uno ocupa alguna terapia porque no se siente de la mejor manera y como estar
atentos a los sufrimientos subjetivos. Esto fue dicho, bueno, según Abadía Barrero y Melo Moreno. La siguiente, por favor. Luego, por esto, como lo menciona Granda, en el marco de los planteamientos de la medicina social latinoamericana, dice que es importante pensar y reflexionar la vida, la salud desde la realidad de las personas, porque tener una vida digna y poder vivirla de una forma digna genera salud y hace sentir a las personas saludables. Y esto se puede hacer estimulando la salud y la salud mental por medio de distintas perspectivas y buscar alternativas que apunten a las necesidades de las personas. La siguiente, por favor. Bueno, la terapia ocupacional en este contexto aporta a procesos de enfermedad, salud y bienestar. Y bueno, esto es como viene desde una trayectoria histórica, ya que digamos, en Colombia la profesión ha tenido como que, para que sea valorada, ha tenido que pasar por bastantes luchas de participación política para hacer como visibles los saberes de la terapia ocupacional. Y ya que la terapia ocupacional tiene como una perspectiva biopsicosocial, que se considera como la particularidad de la población en busca de ayuda y generar un acompañamiento integral. La siguiente, por favor. Bueno, la Federación Mundial de Terapeutas Ocupacionales, que es la WFOT, realizó una declaración en el 2020 sobre el impacto de los cambios que las personas han tenido que realizar por la pandemia. Y bueno, invita a las personas a que actúen y que velen por sus derechos, ya que han tenido que hacer cambios como la forma de pensar, la forma de sentir, la forma de actuar y la forma como de ver la vida. Entonces sí, básicamente en esta declaración, la Federación hace como un llamado a la sociedad en general para que velen por sus derechos y además de que el derecho que tienen todas las personas de poder recibir una terapia y tener como una atención integral y la rehabilitación. Listo. Qué bien. Me encantan los esquemas, qué bien. Qué interesantes. El micrófono. Ajá. Bien. Listo, ahora sí es que se me desactiva. Sí, Ahora sí me señora. escuchan. Sí. Ok, perfecto, gracias. Ahora uno de los cambios muy importantes que se han dado, como lo decía la compañera Jimena, son las condiciones de trabajo. Las condiciones de empleo y trabajo se han visto afectadas, generando deprivación y segregación ocupacional, todo lo que son las personas que perdieron el trabajo por completo, la reducción de horas laborales y por ende de salarios, las personas que perdieron sus pequeñas empresas, las personas que estaban buscando trabajo y no pudieron encontrar. Entonces todo esto genera sentimientos de miedo e inseguridad y paranoia, ¿verdad?, que han afectado mucho la salud física y mental de las personas. Entonces en este artículo apuntan a liderar procesos de abordaje desde la terapia ocupacional. Por ejemplo, la demanda virtual, abordar desde la demanda virtual. Para todos ha sido un poco difícil y un cambio muy grande adaptarnos a lo que es la modalidad de la virtualidad, ¿verdad? Y como profesionales de salud, la atención de todo, docencia, salud, para vernos, tan solo para saludarnos y cosas así, entonces es muy importante. La atención directa a las familias afectadas por el COVID, darle seguimiento, herramientas, lo que necesiten, y también post-COVID y sobre todo a las personas que perdieron un familiar o más. También el abordaje psicosocial para las situaciones que afectan propiamente la salud mental. Compañera, ¿me puede pasar la...? Gracias. El grupo de investigación, ocupación y realización humana de Colombia constituye una propuesta, que la propuesta va con una construcción de sentidos y significados como factor socializador,
estructural en las nociones de tiempo y espacio y también como factor protector. Esto muy importante lo señalan como una visión necesaria para reconocernos como sociedad y así reconstruir o resignificar vínculos entre personas, colectivos y espacios e instituciones, sentidos y significados en nuestra ocupación diaria. ¿Me puede pasar la...? Gracias. El Colegio Colombiano de Terapia Ocupacional ha apoyado mucho a la construcción de documentos oficiales como la Política de Salud, la Política Nacional de Salud Mental, la que fue muy importante a la hora de que se declaró la pandemia, ya que el Colegio Colombiano de Terapia Ocupacional y el Consejo Nacional de Trabajo Social puso en marcha una propuesta, la cual implicó la construcción conjunta de alternativas en las cuales la atención a la población debía verse de forma integral, no solo desde el abordaje de la crisis, también desde la perspectiva de la ética y la continuidad de los cuidados. En los cuidados se habla más que todo del autocuidado, del yo cuidar a los que están a mi alrededor y también de cuidar el entorno en el cual nos desarrollamos. Compañera, ¿me puede? Gracias. Se trabajan 4 líneas desde esta propuesta, que son el apoyo a las líneas de atención en crisis dispuestas por el Ministerio de Salud y Protección Social, lo que es la atención directa, indirecta, el diálogo colectivo. Se maneja más que todo el abordaje comunitario, sobre todo. También los procesos de psicoeducación. También la formación y asesoría al talento humano de las 2 profesiones, tanto a los trabajadores sociales como a los terapeutas ocupacionales, brindarles herramientas para que puedan abordar de la mejor forma la situación de la pandemia. También el abordaje interdisciplinar a territorios, no solo trabajar, por ejemplo, enfermeros, o no solo trabajar médicos, trabajar varias personas del sector de salud de forma conjunta. Y también la investigación. Como sabemos, la investigación es importante en todos los aspectos de la vida y en toda profesión. Yo como terapeuta ocupacional, ¿qué puedo investigar? Yo como docente, como ingeniero. La investigación es importante porque crea nuevos contenidos, nuevos conceptos y también soluciones. Entonces, por ende, es muy importante hacer investigación desde la terapia ocupacional hacia la pandemia. Compañera, ¿puede pasar? Ya puede pasar la otra. Listo, ahora los dejo con mi compañera Sofía. Ok, gracias a esta propuesta, se abordaron 6 espacios súper importantes para los humanos, que son los haceres y las cotidianidades, manejo de situaciones nuevas y la incertidumbre. Esta es súper importante, ya que siempre vamos a estar en esa situación toda nuestra vida, viéndonos siempre a situaciones nuevas, lugares nuevos, personas nuevas. Es súper importante. El cuidado de la salud mental, que de hecho no sé por qué no se le da como el mismo valor o la misma importancia que la salud física, cuando en realidad es igual de importante o hasta inclusive más. El envejecimiento, el trabajo y el manejo de la carga laboral, que también son súper importantes también. Siguiente. Ok, durante el desarrollo de la propuesta, los terapeutas ocupacionales comprobaron la importancia de reconocer las diversidades y las subjetividades como formas de resistencia a la normalización y a la homogeneización. También se dio paso a partir de bases humanistas y sociales a comprensión de realidades personales y locales relacionadas con la salud y el bienestar, y a la construcción de saberes y prácticas. Esto es súper necesario para comprender y abordar los retos y las complejidades que demandan las formas de hacer y también de ocuparse en la vida diaria. El proceso de diálogo y reconstrucción interdisciplinar nos enseñó la importancia del aprendizaje con otros. Nos convocó a la creatividad y a la innovación en las propuestas para la comunidad y el uso de distintos recursos, dispositivos y habilidades. Aquí toca valores como son los de la socialización, la creatividad, la participación,
la iniciativa, que es algo que siempre nos falta, quizás por miedo, vergüenza o algo por el estilo, pero es súper importante. También nos sensibilizó sobre las oportunidades de esperanzar y acompañar en un momento en el que todos experimentamos incertidumbre, cambio y caos. Nos atravesó la salud mental y la necesidad de cultivarla. Gracias a ello, se vio la empatía, la humanidad y también el priorizar la salud mental nuestra como las de las otras personas. Siguiente. La virtualidad, bueno, para todos ha sido como dijo la compañera, como algo nuevo. Cada día es un reto, intentar averiguar cada herramienta que nos brinda, pero esto ha permitido encuentros entre líderes profesionales y personas de la sociedad civil de diferentes territorios. También, por ejemplo, nosotros ahorita que estamos en clases llenándonos de conocimientos y la profesora Gina que nos está enseñando a nosotros, ha sido una herramienta súper importante para todos, y realmente es algo que es súper importante en estos tiempos de pandemia. Listo. Súper, muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. ¿Y van a hacer alguna actividad o algo? Sí, profe, dame un segundo. Que Wow, estoy súper. Ya la tengo Gracias. lista. acá cambiando la pantalla. Ah, bueno, Ok, señor. nada más, déjenme prender mi cámara. Espero que no se pegue. Espero que hayan puesto atención porque si no, pues va a ir mal. Ok, vamos a ver. Voy a compartir mi pantalla. Me avisan cuando la ven, por favor. Hola. Te voy. Listo. Ya sí se ve. Ya, sí, Listo. señora. ¿Ya lo Sí, sé? Ok, bueno, no sé si alguna vez han jugado quizzes. Este juego es muy similar a Kahoot, entonces necesitaría como que vayan, bueno, los puedo compartir en el enlace si gustan, denme un momento, se los comparto por WhatsApp. Denme un toquecito, voy a salirme. ¿Me escuchan? Sí, todavía. Sí, señora. Sí, Ok. tranquilo. Ok, denme un segundo. Ok. Ustedes nada más ingresan y se supone que ya deberían de salir. ¿Lo compartiste en dónde? ¿En el grupo de WhatsApp? Ah, sí, ya lo vi. Correcto. Sí, señora. Ok, esta parte se va a basar en preguntas sobre la presentación que hicieron mis compañeras, entonces por eso les dije, tuvieron que haber puesto atención. Qué curioso, y este juego también lo que hace es, digamos, puntuar o dar el lugar de acuerdo al tiempo, ¿verdad? No De por la lo persona que bonito. responde más rápido. Eso es. Sí. Sí, todavía más interesante eso, ¿no? Sí, creo Ah. que ya, porque... No. Te da derecho a dar responder una pregunta que te equivocaste. Ajá, eso me encantó todavía, o sea, porque yo dije, ¿cómo no supe esa? O sea, la marqué mal, no entendí qué, y después puso eso, como de redención, a ver, ¿puso atención o no? Sí, exacto. Interesante. Ok, Claro. creo que ya. Uno corrige sobre sus errores o sobre sus, no sé, mejora, refuerza en donde pudo, ¿verdad? Prestar, y esa no se me va a olvidar, fijo. He terminado. Ok, vamos a ver quién ganó. Mónica, del primer lugar. Y del segundo lugar quedó Jocelyn. Y del tercer lugar quedó... No, eso no. Se me fue. Esto Melanie, creo que era. Melanie. Sí, sí, era como Bueno. con... sí, se me fue. Súper bien, chicas. Wow. Bueno, esa sería nuestra presentación y nuestra actividad. Esperamos que lo hayan disfrutado como nosotros lo disfrutamos. Muchísimas Muchas gracias. Comentarios a las chicas Gracias. expositoras. Gracias. Cuéntenos, ¿cómo les pareció la exposición? A ver, dos personas que nos ayuden. Sí, dennos feedback. Ajá, Súper sí. chiva, la verdad, súper chiva y muy buena la aplicación y todo. Igual la teoría y todo me parece súper chiva y súper interesante también.
el mío estaría en que, bueno, las compañeras todas muy coordinadas, ¿verdad? Todas muy seguras de, ok, eso es lo que me toca, usted. Entonces es un muy buen inicio de tipo de artículo. El artículo además es muy interesante, actual, es del interés de ustedes, entonces también eso motiva, ¿no? Como que, ok, este fue el que escogimos, hagámoslo. Luego, en cuanto a la presentación, como la compañera lo mencionó, los esquemas y los conceptos, como que te van llevando, ¿verdad?, en la información. Las felicito por eso, porque quedó muy, muy bien realizado y les va a facilitar a las compañeras luego también el repasar, o compañeros repasar, ver, leer el documento. Y en cuanto a la actividad, pues las preguntas con mucha correlación a lo que nos pidieron, ¿verdad? De trabajar o de prestar atención y demás. Entonces, muy interesante. Y también que este tipo como de estrategias, al retroalimentarnos, ¿verdad? Como que usted dice, ay, sí, lo hice bien, y lo logré. Bueno, y así va uno, ¿verdad? Como avanzando. Entonces, muy, muy interesante. Muchísimas gracias, chicas. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Entonces, como ustedes van viendo, ¿verdad? Pues tenemos la presentación, ¿verdad? Pues de los diferentes artículos, y esos artículos y documentos pues nos van facilitando, ¿verdad? Como la presentación, la estructuración. Ustedes tienen como toda la posibilidad también y la creatividad, ¿verdad? De escoger qué, cómo y demás, ¿verdad? Para trabajar. Bueno, entonces estábamos hablando, ¿verdad? Del arquitecto, ¿no? Y entonces, bueno, él es el encargado, el que nos da el nombre terapia ocupacional. Gracias a Dios que lo resumió, que lo hizo como más condensado, y también que logró, ¿verdad? Como unir para los conceptos de tal manera que pues fueran como más entendibles, ¿verdad? Para todos. En esta fotografía de arribita están hay un grupo, ¿verdad?, de personas ahí trabajando en la parte de terapia. Como ustedes ven, pues se hace esa terapia, ¿verdad?, a nivel grupal y luego a nivel más individual también. Las rutinas y actividades, ¿verdad?, se hacían pues desde muy temprano en la mañana hasta pues la parte como más de horarios. Y las terapeutas, ¿verdad?, pues van guiando como según lo que cada quien debe ir como trabajando y realizando. La, digamos, vestimenta, ¿no?, como tal de las terapeutas, pues siempre tenía que ver con trajes, ¿verdad? Pues como primero pues muy largos y luego delantales sobre, ¿no? Esos uniformes también largos al respecto de, y fíjense ustedes que en la misma sala hay señoras y hay niños, ¿no? Ya luego pues esa atención grupal pues también dentro de las categorías de atención se hace como muy, ¿verdad?, particular, para que en los grupos pues puedan también como retroalimentarse. Y está también subdividido y todo, ¿verdad? En las tres fotografías, perdón, de abajo, pues uno va observando, ¿verdad?, cómo la necesidad de adaptar, bien sean prótesis, bien sean herramientas, equipos, pues obliga, ¿verdad?, a que la creatividad en los profesionales en ese momento pues se dé para que las personas puedan, ¿verdad?, pues volver a hacer labores del campo, o estos otros muchachos subir, bajar escaleras, ¿verdad?, o esta señora, ¿verdad?, con este tipo de productos de apoyo se pueda desplazar y pueda, ¿verdad?, pues realizar las tareas de traslados y de sus actividades. Otra de las autoras, digamos, fundadoras muy, muy importante fue la trabajadora social Eleanor Clark Slade. Ella se le considera como la madre de la terapia ocupacional, y ella como trabajadora social, ¿verdad?, entendía la necesidad de que las personas que estaban en hospitales institucionalizados, es decir, que ahí vivían porque no tenían más domicilio ni familia, pudieran, ¿verdad?, de una u otra manera ser entrenados en diferentes estrategias, pudieran desarrollar aprendizajes con miras a formarse o capacitarse en un oficio y luego salir a ser productivos. Ella pues amplía y estudia, ¿verdad?, de manera, digamos, como muy profunda el efecto negativo de las que se generaba sobre las personas que presentaban algún tipo de enfermedad mental, ¿verdad?, estando en estos hospitales, y cómo, ¿verdad?, toda el desacondicionamiento de vida y de habilidades pues se daba una vez que estaban allí en el medio hospitalario, porque dijéramos que pues era un medio como un poco más controlado.
y no es el medio, ¿verdad?, más óptimo para el desarrollo y para solución de problemas y para realizar, ¿no?, y desempeñar la vida de cualquier persona. También ella habla de la importancia de los hábitos y ella plantea que los hábitos contribuyen, ¿verdad?, a generar rutinas productivas, y esos hábitos y ese plan de hábitos ella lo aplica inicialmente a personas con enfermedades mentales graves, y en ellos se logra cambio y se logra mejoría. Por lo tanto, ¿verdad?, pues organiza toda una serie de talleres y de actividades a nivel de trabajar interdependencia, actividades manuales, trabajo vocacional, bailes, actividades recreativas y actividades sociales, para poder, ¿verdad?, a través de la ocupación, pues generar, ¿no?, como un periodo de curación, no solamente en los usuarios, sino que también incluyó, ¿verdad?, en esa primera atención, el concepto de que el profesional pues tiene que estar bien, y el profesional tiene que también ser consciente de todos estos, digamos que, situaciones, ¿verdad?, por los que pasan los usuarios, pero también por las situaciones que pasan los terapeutas. ¿Para qué? Para que pueda, ¿verdad?, tener muchas más estrategias y herramientas, ¿verdad?, que le permitan identificar las necesidades en los pacientes y en las, digamos que, comunidades o grupos en los que ellos se desempeñan. Hizo también mucho énfasis ella en los talleres, ¿verdad?, adaptados para poder realizar los oficios de su momento. Entonces, si era carpintería y estas, por ejemplo, en el caso de estos señores que presentan un tipo de amputación, pues esa prótesis, ¿verdad?, tenía que estar como adaptada y en condición para que si, por ejemplo, tienen que usar el serrucho, tienen que usar un martillo o la herramienta que fuese, pues se pudiera garantizar que efectivamente, ¿verdad?, la prótesis podía ser utilizada para esto. ¿Por qué? Porque si no, pues había de nuevo como una, digamos que, como rompimiento. No era real pensar de que alguien que está en un hospital va a salir a ser productivo si muchos de los productos de apoyo, ayudas y demás que se les dan, pues no, con ellas no son entrenados, y con ellos, con estas ayudas y prótesis y demás, pues no tienen, ¿verdad?, una posibilidad real de adaptación para salir a ser productivos. Entonces, pues, por esto ella trabajó, ¿verdad?, mucho para lograr realmente como esa percepción de integralidad en el abordaje y en el tratamiento. Me levanto de aquí a la Susan Cox Johnson, Ni ella fue siquiera una necesito que esto profesora de haya artesanía, puesto. ella estudió artes plásticas, y Que ella se laven los dientes. planteó la importancia de cómo a través del arte, ¿verdad?, Ok, ya y de los casi medios terminamos, creo. terapéuticos, las personas pueden recuperar la autoconfianza, y personas con cualquier tipo de condición, ¿verdad?, enfatizando en las personas con alguna afectación en su salud mental y con alguna disfunción física, y más, ¿verdad?, viendo la cantidad de jóvenes, ¿no?, y de adultos jóvenes que venían posteriores, ¿verdad?, a la guerra, personas pues con mucha, digamos, posibilidad de independencia, de capacidad funcional, pero pues afectados, ¿verdad?, en específico porque no sabían cómo, ¿no?, afrontar ese nuevo esquema corporal, esas nuevas capacidades o la pérdida de esas destrezas, ¿verdad?, pero el desarrollo y la potencialidad de desarrollarse en oficios, tareas y demás para ser productivos. Entonces ella utiliza, ¿verdad?, el concepto de los medios terapéuticos y del arte para recuperar autoconfianza, reorientar toda la parte de pensamientos y para fortalecer sus cuerpos mediante el uso del ejercicio físico. Aunque ella era profesora de artesanía, sabe, ¿verdad?, o sabía, entendía de la necesidad de que toda ocupación debe tener todo un entrenamiento y una capacidad, ¿verdad?, a nivel físico y mental la persona que la va a realizar. No es solamente que sea muy buen pintor, muy buen carpintero, muy buen abogado, muy bueno, ¿verdad?, en su área, sino que además tiene que tener, ¿verdad?, toda una serie de destrezas previas, y tiene que tener además en todas estas partes del cuerpo que más se utilizan con las herramientas, pues todo un entrenamiento. Si no, pues luego lo que puede uno observar es patologías, lesiones, afectaciones en la salud y demás. Y ella, entonces, ¿verdad?, con ese concepto, vean ustedes qué interesante, porque ella, aunque su fuerte era el estudio, ¿verdad?, de las artes plásticas, de universidad y demás, el estudio de ella, pues ella se orienta totalmente en un concepto que es muy importante, y es la creadora de la reinserción laboral para los soldados, ¿verdad?, o los veteranos de guerra, y para entonces, a través de esa reinserción laboral, ofrecerles un nuevo oficio y que de ahí pudieran salir de una vez ya
¿verdad? En el proceso, digamos, primero de rehabilitación física, luego tuvieron la rehabilitación laboral, una vez que ya se sabe cuáles son sus capacidades, destrezas y demás, pudieran pasar a la parte laboral, escoger, capacitarse en el oficio y destreza que fuese mejor según sus habilidades, y luego, no solamente eso, sino salir ya a ser productivos, ¿verdad? Laboralmente. Entonces, pues esto fue muy importante porque en la rehabilitación profesional, ¿verdad? Que como se conoce ahora, o reinserción laboral en su momento, pues muchos de las, digamos, actividades y ocupaciones se adaptaron precisamente, y de los talleres laborales de este momento se adaptaron para que los usuarios, ¿verdad? Independientemente de la condición, pudieran pasar por un periodo de evaluación, de selección y luego ya de elección para desarrollar las destrezas y las capacidades. Y ya luego de eso poder ser ubicados laboralmente. Y entonces pues así se tenían diferentes tipos de talleres, ¿verdad? Y esos talleres, pues la ventaja es que el trabajo que ella hizo en conjunto con este señor Herbert Hall como médico, pues ellos dos logran, ¿no? En que, digamos, el aporte de la Universidad de Harvard para financiar talleres. Entonces, la universidad pues da toda la, digamos que posibilidad para hacer talleres de madera, de metal, de cerámica, entre otros, y este señor Herbert Hall, en conjunto, ¿verdad?, con todos los pioneros, pero en específico este doctor, toma lo que son las lesiones en miembro superior, ¿verdad?, las afectaciones, amputaciones y demás que presentaban en ese momento los jóvenes y adultos, y entonces elabora un libro, ¿verdad?, en donde condensa todas esas adaptaciones, cómo se utilizan los talleres, las herramientas, las modificaciones, ¿verdad?, para facilitar y dar un manual que contribuyera realmente a la reinserción laboral. Y entonces, ¿verdad?, pues con el aval académico y además financiero de la Universidad de Harvard, pues la terapia ocupacional todavía se potencializa mucho más, porque logran, ¿verdad?, tener como ese respaldo académico y además, ¿verdad?, logran demostrar que sí es posible hacerlo y que sí es posible reinsertar laboralmente a los muchachos, señores jóvenes, con algún tipo de discapacidad. Entonces, claro, por supuesto, eso fue más que exitoso, dada la situación y la necesidad, ¿verdad? Entonces logran movilizar también muchos más apoyos de la sociedad, y pues todos estos talleres no solamente se desarrollan en la Universidad de Harvard, sino se desarrollan en otras universidades que estaban ya empezando a creer en la terapia ocupacional y que de hecho empiezan a formar terapeutas ocupacionales, ¿verdad? Y que ya con el nombre en específico, pues empiezan, ¿no?, a tener esos currículum, a ofertar académicamente la profesión, a que muchas más personas puedan, ¿verdad?, venir a estudiar la carrera. Y entonces, claro, se diversifica, pues primero sí en Europa, ¿verdad?, en algunos países en Europa y en Estados Unidos, ¿verdad? Y luego se va, ¿no?, como más hacia el área, digamos, en Canadá, y luego, ¿no?, se empieza como a difundir mucho más en Europa. Y ya luego llega a Sudamérica, y de Sudamérica, ¿verdad?, ya luego llega aquí a Centroamérica. En algunos momentos dentro de esa historia hay algunos, ¿verdad?, profesionales que llegaron aquí a Costa Rica, pero no se contó desde el inicio, es decir, desde 1900, ¿verdad?, para esta época, no se contó desde el inicio con universidades que dieran la profesión. Entonces, eso hizo que en algunos países, sobre todo en Centroamérica, como que, ¿verdad?, se detuviera un poco el crecimiento de la profesión. Pero luego ya, ¿verdad?, va dando ese desarrollo como tal. Y doña Susan Tracy, pues ella fue una enfermera que trabajó con todos los pacientes que presentaban algún tipo de condición ortopédica. Y entonces muy interesante porque ella en ese momento era la directora de la Escuela de Enfermería en Boston, y ella tenía mucho que ver con, ¿verdad?, con la Universidad pues de Harvard. Y entonces, ¿verdad?, logra claramente diferenciar lo que es el perfil de las enfermeras y el perfil de los terapeutas ocupacionales. Y ahí se subsanó y se arregló como esa diferencia que había de criterios, porque pues ella era una autoridad, ¿verdad?, y conociendo el perfil, pues iba a cuidar, ¿verdad?, todos los intereses de su profesión como tal, y los demás, pues iban a poder, ¿verdad?, afianzarse en esas áreas y tener como ese aval, pues académico también, ¿no?, para seguir con el desarrollo de la profesión. Entonces fue muy interesante, afortunadamente, ¿verdad?, que con el conocimiento que ella tenía,
en disfunción física, ¿verdad? En toda la atención que hacían en terapia, en enfermería, pues logra dar los aportes entonces para terapia ocupacional y por eso es que se consolida, ¿verdad? El área de nosotros en disfunción física. Y ese abordaje a nivel de ortopedia y a nivel, digamos, de atención en diferentes hospitales y en diferentes universidades, pues, ¿verdad? Permea ya otros países, ¿no? Y hace que los terapeutas, pues, tengan mucho más, digamos, que como apoyo, ¿verdad? Estatal y a nivel académico para hacer crecer y para brindar, pues, la atención, ¿verdad? A todos los digamos que sobrevivientes de la guerra o veteranos de guerra. Entonces, pues como vamos observando, ¿verdad? Después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Se da como, veníamos pues inicialmente con todo el trabajo a nivel de psiquiatría, ¿verdad? Con la Primera Guerra Mundial como que, ¿verdad? Se lentifica un poquito el crecimiento de la profesión, pero luego pues a partir de la Segunda Guerra Mundial pues se da todo este desarrollo, ¿no? De la terapia ocupacional en disfunción física más salud mental. Y por las necesidades, ¿verdad? Digamos que lastimosamente a nivel mundial, pues hace que se dé el surgimiento, ¿no? Como con más empuje de la rehabilitación y de las terapias, y dentro de estas de la terapia ocupacional. Entonces, pues las dos especialidades que tenemos para ese momento es discapacidades físicas y disfunción mental o disfunción psicosocial. Y empieza a darse entonces la tercera área. Y la tercera área tiene que ver con pediatría. Y entonces en pediatría, pues una vez, ¿verdad? Que muchos de estos, digamos, como que se da un mejor desarrollo y más estabilidad, ¿verdad? Mundial y económica dentro de todo lo que ya había pasado, pues se logra, ¿verdad? Entonces que las tasas de natalidad pues como que aumenten, ¿no? Entonces todos esos planes de vida que muchas familias tenían pues empiezan a dar. Y entonces pues al aumentarse también la tasa de natalidad pues hace, ¿no? Que efectivamente los terapeutas tengan que empezar a conocer y a manejar ahora sobre pediatría. Hay dos autoras más que son Mary Reilly y Yersa. Ellas hablaban de que el hombre a través del uso de las manos puede influir en el estado de su propia salud. Y Mary Reilly además habla luego sobre el desarrollo de lo que es ciencia de la ocupación, pero después lo vamos a hablar. Y después de, ¿verdad? De la Segunda Guerra Mundial, pues aunque empieza a darse ese desarrollo emergente en pediatría, Yersa empezó, digamos, como a cuestionar que los terapeutas se fueron como muy hacia los extremos. Recuerdan el rostro aquel que vimos, ¿verdad? De la carita de la persona, entonces todas las partes, pero nosotros vemos la totalidad, aunque sea un estudio particular. Pero en aquella época los terapeutas lo que hicieron fue cada uno irse como por áreas de especialización. Y entonces, ¿verdad? Era más importante psiquiatría, no, disfunción física, no, pediatría, y así, ¿verdad? En diferentes áreas. Y eso, aunque permitió el desarrollo de muchas áreas de textos, ¿verdad? De investigación, pues también, ¿verdad? Hizo un poco perder ese centro de ver de una manera integral a las personas y todo centrado en ellos y en hacer el énfasis en la ocupación, ¿verdad? Como tal. Entonces, pues estas dos autoras, ¿verdad? Mueven como mucho sobre los años 60 y 70, mueven ellas como, ¿verdad? O hacen esa crítica, porque pues los años, ¿verdad? 50 y a inicios de los 60 estuvieron como marcados precisamente como por esa polarización, ¿verdad? Los terapeutas, cada uno estaba como en crecimiento, sí, pero no había como una coordinación, a pesar de que pues los fundadores habían dado, ¿verdad? Todas esas pautas iniciales, propio pues también del momento, ¿verdad? Histórico que se estaba dando para estos años. Ok, entonces vamos a dejar hasta ahí, ¿les parece? Sí, profe. Muchas gracias.